FM, la radio de la Ribera. Una semana más estamos en la tertulia Objetivo La Ribera. Ya les dijimos que amenazábamos con volver y aquí estamos una semana más analizando lo que nos ocupa, lo que nos preocupa. Pero antes queríamos, en primer lugar, pues dar nuestro pésame a la familia y amigos de Ángel Guillén Sangüesa, que falleció a los 67 años, su esposa Rosa Frías Naveros, la hija Paula, hermanos Joaquín y Elena Fernández, sobrinos, primas y demás familia que, bueno, pues desde aquí nuestro más sentido pésame. Colaboró con esta casa hace unos cuantos años y la verdad que, bueno, pues que manteníamos una amistad en la que finalmente, bueno, no ha podido vivir con ese cáncer de pulmón, que es el que finalmente pues ha dicho adiós. Así que allá donde estés, Ángel Guillén, te acompañamos y que descanses en paz. Y después de haber dicho esto, saludamos a los tertulianos que hoy vamos a tener en esta tertulia. Por un lado ya está con nosotros Ana Figueras, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña también José Antonio Rapún. Hola, buenos días. Ana García también está con nosotros. Buenos días. Que también te tocó conocer a Ángel Guillén en la tertulia. Sí, es verdad, coincidimos en los primeros años en los que yo estuve aquí. Bueno, que ya es yo creo que desde el 2014. Fíjate, en esos primeros 11 estaba años. él, sí. Y además sabía un montón de cosas de la política y todo eso, pero de lo anterior a cuando yo llegaba. Sí, una vieja gloria. Sí, sabía. Pero era complicado concretar con él, ¿eh? Hablaba mucho, sí. Era complicado. Se explayaba mucho. Ayer lo decía con sus familiares, le digo, bueno, en radio es interesante que llegara algo en concreto. Y con Ángel Guillén él exponía, pero luego concretar era más complicado, pero sí, la verdad es que le guardamos un gran recuerdo. Y también está con nosotros Tomás Aguado. Hola, buenos días. Bueno, pues después de las presentaciones, también queríamos decir que antes de entrar en materia, en el último pleno en el que hablamos del Ayuntamiento de Tudela respecto a las mociones, se aprobaron por unanimidad la de UPN de condena del acto de apoyo a presos de ETA promovido por Ernai en Berrezar. Así como en Navarra Contigo Zurekin se abstuvo, en Tudela Contigo Tudela sí que se sumó a la moción. Lo habíamos dicho, pero no había quedado tan claro, así que también queríamos hacer esta aclaración en el tema. Y ahora sí vamos con uno de los temas centrales de la tertulia, ya que Educación ha confirmado que el Gobierno va a construir un instituto para el alumnado de los ayuntamientos del Valle del Keiles. Las APIMAs de los colegios públicos de Cascante, Murchante, Ablitas y Monteagudo se han unido a una reivindicación común, la construcción de un nuevo instituto. Pues bien, ha surgido algo de polémica en cuanto al Partido Socialista de Murchante exigía al ayuntamiento que presentase una parcela para la construcción de este instituto. Y desde Murchantinos por Murchante leíamos en La Voz de la Ribera que es el partido que dirige la localidad, quiere manifestar que su grupo municipal está completamente comprometido con el instituto, con que el instituto sea una realidad antes o después en el Valle del Keiles y que hace y hará lo posible para que el alumnado de Murchante pueda quedarse a estudiar en su pueblo. Así que, bueno, pues contando con Tomás Aguado, empezamos la tertulia con tu opinión, cuando quieras. Pues eso, por alusiones, Paul. No, a ver, yo este tema creo que lo vamos a tratar, lo vamos a debatir, vamos a hablar sobre él, pero yo le pongo muchas pinzas a la noticia, ¿no? Porque es cierto que han salido varias noticias en varios medios de comunicación, pero es cierto que cuando quieres extender un poco más la noticia y tiras de teléfono, te dan pocas explicaciones. Yo entiendo que cuando se ha tomado esta decisión desde el Gobierno de Navarra, entiendo es porque hay una recepción, o sea, a que esto se haga. Hay un convencimiento de que esto es bueno para las 6 localidades y que esto se haga. Pero yo lo que sí primero tengo que decir es que, sin entrar en esos detalles, que me imagino que los expertos lo habrán decidido, yo lo que quiero decir es que a mí lo que me sorprende es que la primera noticia que se da es que el Gobierno de Navarra va a hacer un colegio en el Valle del Keiles y lo que les pide a los 6 municipios es que consensúen la ubicación. A mí eso me parece que ya es un error mayúsculo de inicio. Porque, bueno, cuando nos ha tocado tratar temas del mapa local y todo eso, hemos visto las diferencias que hay cuando tú a 2 pueblos los pones a hacer ciertas cosas juntos, ¿no? Entonces esto va a ser muy problemático y donde no había un problema, no querría pensar que lo pueda haber entre las relaciones entre los pueblos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que creo que el Gobierno de Navarra lo que tenía que haber hecho es venir aquí con una propuesta
haciendo solicitud a los ayuntamientos de que le hagan la propuesta a ellos y que el Gobierno de Navarra tutelara dónde se iba a ubicar, y a partir de ahí todo creo que hubiese sido más sencillo. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Murchante? Con todo esto que has dicho de que M por M ha hecho unas declaraciones, el PSN también las ha hecho a Pima, y creo que falta información con todo eso. Por eso, con el riesgo de tener que rectificar, porque puede que falte información, ¿qué le pasa al grupo que está liderando ahora el Ayuntamiento de Murchante? No tiene locales dotacionales, no tiene terrenos. Entonces, si quiere emprender el poder obtener la ubicación del colegio en la localidad, lo que tiene que hacer es comprar terreno o hacerse con terreno. Entonces, requiere que a lo mejor necesite hacer una inversión o una serie de negociaciones donde luego al final, si el Gobierno de Navarra no se lo concede, todo eso se va a perder. Entonces, yo creo que ahí hay un miedo, que es hasta cierto punto razonable. Pero es cierto que yo, desde mi opinión, es que creo que tiene que tirar para adelante el Ayuntamiento de Murchante, tiene que tirar para adelante y tratar de que el colegio se quede ahí, pero por diferentes motivos. No veo muy clara la postura del PSN, porque el PSN también está gobernando. Tiene 2 concejalías. Los presupuestos los están aprobando. Entonces no sé dónde está la discusión. No se han sentado a hablar, o ahora quiero meter más ruido del que no meto. Yo, como murchantino, como gente que ha gestionado este ayuntamiento y tal, quiero decir una cosa. A mí me costaría decirle a los ciudadanos de mi pueblo que se monten en un autobús para salir fuera y que no sea Tudela. Porque Murchante, nosotros estamos a 10 minutos echándolo largo del instituto, del centro que hay en Tudela. ¿Por qué le voy a decir a mis ciudadanos de Murchante que se monte para ir, por ejemplo, a Blitas? O a Monteagudo. O a Monteagudo, o donde sea. No, o sea, montarse en un autobús, porque al final es la cuestión, ¿no? Entonces, creo que habría que entrar en los detalles, primero, si es necesario, segundo, por qué, y tercero, tratar de convencer a todo el mundo, que entiendo que a lo mejor estarán convencidos. Pero me consta que ha habido historias donde esta forma de hacer las cosas ha llevado a crear problemas entre las localidades. Bueno, pues como bien está diciendo, la ubicación sería Cascante, Murchante, Ablitas o Monteagudo, y también darían servicio a las localidades de Varillas y Tulebras, que no lo habíamos comentado al inicio. José Ateo Rapún. Bueno, pues en principio, y como muy bien ha dicho Tomás, es que esto es una patata caliente que viene el consejero, el Departamento de Educación, y la deja ahí, y a ver quién la coge, y no se quema, ¿vale? Porque esta historia yo ya me la conozco. Desde el año 95, la primera vez que entré de alcalde en Arguedas, se iba a hacer también un centro de secundaria entre Castejón, Valtierra y Arguedas. Y ocurrió lo mismo. O sea, viene el departamento, dice que va a hacer un centro para los 3 pueblos, pero no dice dónde. Y entonces pónganse ustedes de acuerdo. El que menos probabilidades era Arguedas, porque ya nos dijeron, es que en la localidad donde se instale tiene que tener instalaciones deportivas. En aquel momento Arguedas no tenía ni polideportivo, ¿eh? Lo hicimos en el 97. Y yo dije, bueno, pero si no hay polideportivo, a lo mejor al hacer el instituto también hacemos a la vez el polideportivo, ¿o qué? Pero se quedó descartado Arguedas, y entonces se quedó Castejón y Valtierra, y no se pusieron de acuerdo entre los 2 alcaldes, que eran del mismo partido. Y una reunión con el consejero, director general de Educación, allí no hubo forma. Yo reuní a la PIMA de Arguedas y les dije, este es el planteamiento que hay. ¿Qué dijo la PIMA? ¿Cómo? Si nosotros somos los que más cerca estamos de Tudela, pues nuestros hijos a Tudela. Y fueron al Valle del Ebro, al instituto. ¿Qué ocurre? Pues que el Valle del Ebro y el Benjamín de Tudela están colapsados. Tienen más de 1.500 alumnos cada uno, y eso, pues, aparte de la dificultad para gestionarlo, pues la calidad de la enseñanza, no digo de los profesionales, sino un centro con 1.500 no es lo mismo que un centro con 200 alumnos, ¿vale? Patata caliente, no, calientísima. Yo, como no se pongan de acuerdo, primero, los 4 alcaldes, porque Tulebras y Varillas pues son menores, ¿no? Pero como no se pongan de acuerdo, pues ahí se van a plantear un tema de discusión social que va a trascender a la gente de los pueblos y que va a ser una cosa muy mala. Murchante no tiene parcelas, porque hace falta una parcela de 10.000 metros cuadrados. Y como tú dices, tampoco puede aventurarse a comprar, a adquirir una parcela para poner un centro si luego el centro no va a Murchante. Cuando nos tocó a nosotros sí que nos dijeron, conviene que el centro esté en uno de los extremos,
de forma que la utilización del autobús sea la menor posible. Si tú lo pones en el extremo que es Murchante, pues tendrán que venir todos los demás hasta Murchante. Y si lo pones en Monteagudo, pues todos los demás hasta Monteagudo. Pero como dice él, ¿y para qué voy a ir a Monteagudo si en 10 minutos voy a Tudela? Esto tenía que haber cogido el departamento, ver las ubicaciones posibles, terrenos comunales, solares, que son del ayuntamiento, y decir, oiga, aquí quien dispone de 10.000 metros cuadrados es este. Y a partir de ahí, pues vamos a hablar. Claro, porque además esto corre prisa, que es para el año 2027, tiene que estar funcionando. Bueno, eso ya lo veremos. Se aplazan siempre los... Ana Figueras. Me sorprende muchísimo que una decisión e inversión de esta envergadura tenga que decidirse a ver quién es el mejor postor. O sea, esto no es un juego de trileros, esto es un juego en el que está en función la calidad de la enseñanza primero, la infraestructura, que es muy importante que un pueblo de repente tenga un instituto, porque es que ese es el valor que hay que darle, es el conocimiento, la infraestructura, y que luego eso es, allá donde esté, es un valor añadido para el pueblo. A mí lo que me sorprende es que con el desarrollo tan brutal que ha tenido Murchante, porque cantidad de gente de Tudela se ha ido a vivir a Murchante, bueno, Tomás lo sabe mucho mejor que nadie, o mejor que yo por lo menos, aunque tengo ahí gente muy conocida, ha creado un pueblo que ya, o sea, ellos no se conocen ya, dicen algunos amigos míos, es que ya antes nos saludábamos y ahora ya no los conoces. Luego, los ayuntamientos tienen que prever que ese crecimiento va en aumento, es sostenido en el tiempo. Luego, no sé si está limitado por fincas, por territorio o tiene poco territorio urbano, pero eso es uno de los elementos fundamentales, que si una ciudad crece, automáticamente tiene que tener terreno para infraestructuras útiles, sea un centro de salud, sea una guardería, sea un colegio, sea del tipo que sea. Luego, yo creo que la responsabilidad primera y final es del Gobierno. Estamos hablando de una infraestructura que tiene que ser planteada, gestionada y liderada por el Gobierno. Que haya opiniones, bueno, si no va a haber trifulca, me parece bien que se puedan escuchar las opiniones. Pero si ya de antemano, como se ha comentado por experiencias anteriores y por lo que dice Tomás, hay un problema de que se han planteado diferentes voces políticas y en este caso APIMAS, pues la verdad es que yo lo que creo es que hay que sentarse el departamento con el ayuntamiento, con las APIMAS y decir, bueno, pues en principio habíamos pensado esto, vosotros si queréis tirar para adelante ahí está, y si no el Gobierno tendrá un recambio, tiene que tener un recambio. Pero la responsabilidad que no se la echen a los ayuntamientos, porque ya sabemos que aunque nos llevamos muy bien, luego cada cual tira. Y a mí me parece que si puede Murchante, ya que ha sido el elegido, debiera tirar, pero el Gobierno detrás, Luego habrá turno para poder escuchar a Tomás Aguado finalmente, pero antes, Ana García. Pues yo no tengo mucho más que añadir. Creo que lo han dicho los tres compañeros ya. Yo sobre todo me llama también la atención el que se le pase la decisión a los ayuntamientos, porque yo me imagino a un alcalde diciendo, vale, que estoy de acuerdo que se haga en Monteagudo el instituto. Pues eso lo va a tener un poco difícil. Es que ya tus propios vecinos se van a enfadar y incluso dentro del ayuntamiento. Es que no lo veo eso muy lógico. Debería ser el Departamento de Educación el que diga dónde tiene que instalarse, y luego, sobre todo, con lo que han añadido, que partimos de quién tiene terreno, pues hombre, eso es razón de más, porque a lo mejor ya no solo porque compres terreno anteriormente, sino que si tú te comprometes, luego a lo mejor, ¿quién te garantiza que lo vas a comprar, que no lo puedes comprar, que hay terreno, que no sé. Yo creo que esa es una decisión del departamento. Y me parece que si están saturado Tudela, pues a lo mejor sí que es lógico que haya... De hecho, se están haciendo nuevos institutos. ¿Dónde se ha hecho? No sé si en Ribaforada o Castejón. Y luego en la zona norte también se ha hecho hace poco, o se está inaugurando o se está terminando otro. Con lo cual, bueno, pues que decida el Departamento de Educación y ya está. Pues Tomás Aguado, antes de cerrar el tema, ¿algo más que quieras decir? Sí, bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo, pero es que es verdad. O sea, es que yo vuelvo a incidir en que creo que el Gobierno de Navarra ha metido un poco la pata en ese sentido. Y a lo mejor lo ha hecho con buena intención. Seguramente nos faltan detalles. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cualquier ayuntamiento de esos 4 que hemos nombrado, descartando a Varilla y Tulebras, sería un error histórico no optar. Que luego a lo mejor no lo consigues. Entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que creo que el alcalde de Murchante en un principio dijo, como no tengo terreno dotacional, pues bueno, esto no va conmigo. Eso es un error.
te tienes que hacer con terreno. Y como ha dicho Ana, Murchante ha crecido mucho. Tampoco se podía hacer un centro de salud, el centro de salud en 2 plantas. Se pudo hacer. No se podía hacer una rotonda en una carretera nacional. Se hizo. Hace falta voluntad política. Y aquí lo que hace falta es hacerte con un terreno y a partir de ahí ponerte manos a la obra. Sería un error histórico, como digo, que Murchante no optara a eso. El gobierno tendría que haber venido diciendo pues una serie de baremaciones y tal, y haber tenido reuniones con los ayuntamientos antes de que esto saldría. Porque una vez que sale, esto no hay quien lo pare. No hay quien lo pare y al final puede que ¿qué alcalde va a descartarse eso? Eso no se lo va a descartar nadie. Entonces, lo que peor que puede ocurrir en este tema es que se estropeen las relaciones entre los pueblos, cuando ahora a mí me consta de que la relación es muy buena. Entonces, a partir de ahí no se puede penalizar esto. A mí hay una cosa que, por ejemplo, me parece que es importante que dejemos también sobre la mesa, y es los pueblos cuando crecen, y si no crecen tanto como ha crecido Murchante, lo que está claro es que tiene que haber, ese desarrollo no puede ser solamente urbanístico de viviendas, ese desarrollo tiene que ir obligatoriamente con terreno urbanizable para los servicios públicos. Y a veces ha primado el interés económico del desarrollismo, pues porque era más barato, porque la gente quiere un pueblo en vez de una ciudad, y el desarrollo urbanístico tiene que ir ligado a espacios verdes, a espacios de escuela, a dotación dotacional, bien sea de disfrute o de servicios. Sí, pero ahí en el caso de Murchante es que prácticamente Murchante se ha convertido en un pueblo dormitorio de Tudela. No, eso no te lo compro. Tiene vida. Murchante tiene mucha vida. Murchante tiene centros comerciales, tiene zonas deportivas. No. Lo que pasa es que esto viene muy bien, y yo siempre lo he dicho. Yo cuando era alcalde me venía muy bien estar muy cerca de Tudela, porque el que quiere vivir en un pueblo tranquilo lo está, y tiene el polígono industrial a 3 minutos. El hospital lo tiene a 4, el centro de estudio lo tiene. Y solamente, antes de que se me olvide, porque cuando he hecho mi intervención, quería poner un ejemplo con esto que ha ocurrido para ver cómo se pueden hacer las cosas bien y cómo se pueden hacer las cosas mal. En el Valle del Cailés ahora se va a hacer una ampliación del centro de salud. Se va a hacer en Cascante. ¿Quién lo ha puesto en duda? Nadie. Nadie de Monteagudo, de Ablitas o de Murchante ha puesto en duda que el centro se va a hacer en Cascante. Y no creo que sea aprovechando el que hay, porque creo que están hablando de otro terreno. O sea, la inversión era única, o sea, inicial. Entonces, nadie. ¿Por qué? Porque el gobierno de Navarra ha venido, ha dicho aquí. ¿Por qué? Porque ya está. Bueno, pues esto es lo que tenían que haber hecho con esto. Venir. Porque es lo que decía José Antonio, no se puede poner a los alcaldes a los pies de los caballos delante de sus ciudadanos. Eso es muy grave. Es que es lo que estáis diciendo, es que aquí solo va a ganar, y permítanme la expresión de ganar, donde se construya el centro. Porque el resto se queda como, pues no has luchado lo suficiente, no has hecho lo suficiente. O sea, que los alcaldes o alcaldesas, en este sentido, pues bueno, no sé... Todo esto, oye, alcaldes, venir aquí. Mira, esto hemos analizado, hemos estudiado, estos son los criterios. Según nuestro baremo, la localidad ideal es esta. Claro. A partir de ahí vamos a hablar, vamos a tal. Y cuando saquemos la noticia, decimos que según los técnicos y los baremos, hemos decidido. Y entonces los alcaldes están en la mesa y dicen, sí, lo hemos decidido. Y ya está. Y ya la población lo entiende mejor. Y diciendo que en sí la acción es buena, porque un nuevo centro de educación es bueno, sobre todo para descongestionar los de Tudela, y sobre todo porque los críos de 11 años es cuando ya pasan a secundaria. Oye, al menos en Arriadas, a las 7 de la mañana todos los días a coger el autobús. Eso me parece una barbaridad. Primero, segundo de la ESO, que son esas edades. A las 7 de la mañana. Seguimos con temas riberos. Hoy en día, cuando encendemos la televisión, la palabra de arancel es algo que ha invadido. O sea, es que no hay otra cosa. Pues no, en la tertulia Objetivo de la Ribera hablamos de temas que nos ocupan. Y en este caso todavía, vamos a ver si nos da tiempo, yo creo que sí, para hablar de 2 asuntos. Uno que tiene que ver con Buñuel, que es el que vamos a tratar ahora, y otro también de la capital, de Tudela. En este segundo asunto vamos a hablar de la crisis en el Ayuntamiento de Buñuel, ya que UPN ha roto con Buñuel Independiente. La formación regionalista ha abandonado el equipo de gobierno tras el acuerdo presupuestario entre Buñuel Independiente y Cambiemos Buñuel. Recordamos que UPN, que cuenta con 3 concejales frente a los 2 de Buñuel Independiente, liderado por el alcalde Enrique Villafranca, considera que este movimiento rompe el acuerdo de la legislatura que ambas formaciones alcanzaron tras las elecciones municipales. Desde UPN manifestaban su malestar acusando a Buñuel Independiente, el equipo con el que habían acordado los presupuestos, que ahora acuerden con Cambiemos Buñuel, que eliminan partidas de inversiones que son prioritarias. Además, han señalado que el presupuesto pactado entre los 2 grupos cuenta con un informe negativo del propio secretario municipal. Bueno, si nos vamos un poquito más atrás, por poner antecedentes a la audiencia,
Cabe recordar que el acuerdo inicial entre Buñuel Independiente y UPN permitió ese acuerdo de gobierno en el que Maite Espinosa, de Cambiemos Buñuel, que había sido la lista más votada en los comicios del 28 de mayo, no ser la alcaldesa. Ambas formaciones sumaban entonces 6 concejales, lo que les permitió alcanzar la mayoría absoluta y acordar una alcaldía rotatoria. Enrique Villafranca, de Buñuel Independiente, asumiría el cargo durante los 2 primeros años, tras los cuales cedería el bastón de mando al candidato de UPN, Daniel Francés. Pues esto ha sucedido esta semana en el pleno del Ayuntamiento de Buñuel. José Antonio Rapún, ¿qué te parece esta noticia? Bueno, yo por enmarcar todavía más el asunto diría que esto viene a ser pues la conclusión de aquello que comenzó cuando uno de los concejales de Buñuel Independiente, que tenía la alcaldía, decide marcharse por desavenencias con el propio alcalde y pasa a los no adscritos, ¿no? Porque no hay grupo mixto. Sí. Y a partir de ahí, de 6 se quedan en 5, con lo cual la gobernabilidad ya se queda en minoría. Los 3 de UPN, me consta y lo sé, que prácticamente hasta ahora han estado llevando todo el peso específico de la gestión del ayuntamiento, que como no se iba a poder hacer el acuerdo de que en junio de este año pasaría a ser alcalde el candidato de UPN, Daniel Francés, pues oye, sigue de alcalde y a ver qué pasa. Bueno, pues hace falta no tener suficiente conocimiento o cabeza para decir, bueno, pues me quedo ahí, pero no. Primero se presentaron en un pleno anterior los presupuestos que habían realizado entre Buñuel Independiente y UPN. Se tumbaron, no pasaron, vale. Y estos segundos presupuestos, lo que ha hecho el alcalde ha sido negociarlos con la oposición, sin decirle nada a UPN. Entonces, ¿qué va a hacer UPN? ¿Votárselos a favor? Pues mira, perdona, pero no. Y entonces esto es una manifestación y una actitud de que quieres que rompamos el acuerdo que teníamos de gobernabilidad, ¿no? Todo esto, como digo, trae cuenta, pues porque este grupo de Buñuel Independiente lo formó el señor Sayas. Y debió ser el señor Sayas quien tenía que haberle dicho a ese concejal que se marchó, oye, o devuelve el acta o a ver qué ha pasado aquí, porque ya lo dije aquí, a partir de este momento el Ayuntamiento de Buñuel va a ser ingobernable, y así está pasando. Y entonces, a partir de ahí, pues nos llega a esta situación, donde UPN lo que ha dicho ha sido siempre mantener el pacto. Mantener el pacto. Es más, si Daniel Francés ya sabía que no iba a ser alcalde, sigue tú de alcalde y prorroga los presupuestos. Y otra cosa que a mí me parece fundamental, hay una nota del señor secretario, que el secretario, además de encargarse de la gestión administrativa del ayuntamiento, es el que da fe jurídicamente de que ahí se cumple la ley. Pero si el señor secretario te dice y te hace un informe diciendo que esto no lo cumple por motivo de una partida que va dirigida a hacer una obra que no es obligación de que la haga el ayuntamiento, como es el tema de la rotonda en el polígono industrial, ¿no? Oye, ojo, que tienes una nota, me imagino que habrá hecho una nota de reparo, como se suele hacer los secretarios y los interventores, diciendo esto aprueba el pleno del ayuntamiento, pero yo digo que esto no es conforme a la normativa. En conclusión, pues que el alcalde ha fallado de todas las formas, porque tenía un grupo que le apoyaba para terminar la legislatura siendo alcalde, y lo que ha hecho ha sido echarse en manos de la oposición, que son 4, 5, 6 más, y a ver, porque ahora están 2 gobernando el ayuntamiento de Buñuel. A ver qué va a pasar ahí. Ana García, ¿qué opinas de este asunto? Pues a ver, yo me da visto así desde fuera que al final es que son rencillas personales de los que están ahí en los ayuntamientos, a veces en los pueblos, porque aquí parece ser que no es exactamente porque te apruebo los presupuestos o no, sino porque no me vas a traspasar la alcaldía cuando tocaba. Mal también por el alcalde que no te quiere traspasar la alcaldía, porque bueno, si has llegado a ese acuerdo pues tendrás que cumplirlo. Pero por otro lado, claro, ahora no te apruebo los presupuestos, como si esto fuese y te fastidias, alcalde. No, te fastidias, ciudadanos del pueblo. Porque decirle, bueno, sigue de alcalde, pero con los presupuestos prorrogados, bueno, pues no es colaborar mucho. Y luego el decir que los ha pactado con la oposición, bueno, pues es que la oposición está ahí también para hacer política y para decidir cuestiones en beneficio de la ciudadanía que también les han votado. Entonces, aunque se aprueben los presupuestos con la oposición, a mí no me parece que sea algo que esté mal, pero desde luego de fondo, como ha dicho José Antonio, claro, si es que el grupo es de Sayas, en fin, pues no tendrá muchas intenciones buenas, pero es lo que hay, es lo que se ha votado en el ayuntamiento y al final es un rebote de unos contra otros que
Y Buñuel va a tener que aguantar así pues hasta que se acabe la legislatura. Tomás Aguado. Sí, bueno, yo creo que Ana ha dado un poco en el clavo, ¿no? En decir que la política la hemos bajado a temas personales y todo eso. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena que pueblos de 2.500, 3.000, 4.000 habitantes se entren en estas guerras. Son guerras personales, a mí me ha tocado vivirlas. Hay gente que se queja aquí en Buñuel de que hay partidos que obedecen a su cabeza y luego yo digo que los que no tienen cabeza no obedecen a nadie y van un poco por libre y todo eso es un problema. Y creo que aquí UPN de inicio se equivoca. UPN ha cometido errores, los ha cometido en Murchante y en otros lados, en pactar con cierta gente a lo mejor por quitar alcaldías, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta gente que lo ha llevado a temas personales y tal, pues ahora que jueguen verdaderamente a lo que están jugando a política y que traten de llegar a acuerdos. Lo que no puede ser es que dejen a Buñuel sin gobernar. No pueden gobernarlo 2 personas de 11. Aquí hay números para hacer otras cosas. Claro, si ya metemos aquí de que hay uno que parece que es de Sayas, pues la cosa seguramente se va a complicar mucho. Pero es verdad, pues que jueguen a política y que... Es que, vamos a ver, estaban aprobando unos presupuestos donde 2 meses después lo tenía que coger el alcalde que lo había votado en contra. Es que hay cosas que no se terminan de entender. Claro, hay que conocer el pueblo. Pero yo más o menos me lo imagino, porque Ana lo ha profundizado bien, pero nosotros que somos de pueblo entendemos un poco. Pero yo lo que les pido ahora es que jueguen a política y que lleguen a acuerdos para que haya una mayoría en Buñuel, para que los ciudadanos de Buñuel, tengan lo que tengan que tener. Ana Figueras, disculpa. Sí, yo lo que creo es que estamos en el peor escenario de la política. Lo que no nos gusta en general a los que hemos estado en la política, a los que amamos la política y consideramos que la mezquindad es uno de los antivalores que no debieran de estar sustentando ningún ayuntamiento, ninguna entidad pública, ¿no?, que estuviera gobernada por la ciudadanía. A mí me parece que el tema fundamentalmente viene, como planteaba José Antonio, cuando hay señores o personas, pueden ser señores o señoras, personas que abandonan un grupo con el que se presentaron y ya sabemos todos que el acta es personal e intransferible, pero hay algo de honestidad y que no puede discutirse, y nosotros, y yo por lo menos voy a defender en esta mesa, que no se utilice torticeramente el aval de que el acta es mía, sino que cuando tú abandonas un partido porque discrepas, por lo que quiera que sea, tú te vas a tu casa y dejas pasar a aquella persona que sigue confiando y defendiendo los valores que te llevaron a ti al ayuntamiento. Por lo tanto, en este caso, yo creo que el primer error terrible es de aquellos tránsfugas que se quieren perpetuar en la política de la manera más miserable. Y yo creo que ese es el tema. El llegar a acuerdos con otras opciones de la izquierda, ojalá, en este caso, un gobierno de la derecha, ojalá pudiera llegar, como de hecho sea Buñuel por el cambio, no me acuerdo un poco cómo se llama. Cambiemos Buñuel. Se presta, lógicamente, a lo que debe prestarse, y es a que nosotros estamos aquí para defender un presupuesto que satisfaga los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no se puede pedir más honestidad de la que ya ha demostrado este grupo político. Y es verdad que hay un tema que es de necesidad urbanística, como es la rotonda, y que yo hablaba con una persona que además lo conoce porque no vive en Buñuel, pero es de Buñuel. Pues efectivamente esas infraestructuras no se pueden hacer. Bueno, esto cojo y le pongo, yo le dije, aquí ha habido un ejemplo clarísimo en Tudela. Todos sabemos la rotonda de Covegán famosa, que pasa todo el polígono de las Labradas, pasaban miles y miles y miles de toneladas diarias por camiones y por coches, que se parcheaba, y cuando realmente hubo que hacer una rotonda de una infraestructura necesaria y de que dé su seguridad, tuvo que intervenir lógicamente el gobierno de Navarra. Luego, no se pueden hacer las cosas porque aquí parece que con un parche lo solucionamos. No. Esa rotonda costó meses, se desvió el tráfico a través de la 232. Luego, no hagamos ejemplos estúpidos que no van a llegar a ningún lado, no nos pongamos a hacer, y lógicamente ahí están los técnicos que dicen, oye, una reparación, o sea, un reparo en las cuentas, porque esto, o sea, empiezas a meter dinero o no lo solucionas y a los 3 meses está todo hecho otra vez destrozado, o realmente tiene que entrar quien corresponde, que es el gobierno de Navarra. Y yo creo que el tema es centrar que la política es algo muy noble y que tiene que estar en manos de gente que realmente entienda la importancia que tiene, porque la política transforma o no la vida. Y entonces, vamos, ahí me quedo. ¿Algo más que decir sobre este asunto, alguien? Hombre, yo os recomiendo que veáis el vídeo del pleno de Buñuel.
Ya os podréis hacer una idea de cómo fue aquello, ¿no? Y sí, porque quiero contestar. Bueno, a Ana García, que dice, bueno, que está bien que la oposición ayude y apruebe los presupuestos correctamente, pero que hubiera ayudado y aprobado los primeros que se presentaron, que eran los consensuados entre el grupo Buñuel Independiente y UPN, que no, que por eso se volvió a al segundo pleno, ¿vale? Y luego el tema es una cuestión de una rotonda, pero es que esa rotonda, según parece, la obligación es de que la haga el Gobierno de Navarra porque es transportes, o sea, obras públicas. Y si tú metes una partida para hacer una obra en un objeto, en este caso, que no es obligación del ayuntamiento, pues ese es el quid de la cuestión. Y por eso viene el reparo y el informe del secretario. ¿Cómo un ayuntamiento se va a meter a pagarle a alguien algo que tiene que hacer? Que en este caso es el Gobierno de Navarra, que eso también me lo conozco porque me tocó siendo alcalde. Y es verdad, es el Gobierno el que te hace una rotonda porque le corresponde a él obligatoriamente a obras públicas, y luego, si dice que eso ya no es rotonda o no es travesía, sino que depende del ayuntamiento, se lo cede al ayuntamiento y el ayuntamiento hará el mantenimiento. Claro. Eso funciona así, pero decirle que si cuesta 400.000 euros, el ayuntamiento de Buñuel va a poner 175.000 de su presupuesto, oiga, pues no sé, eso no está nada claro. ¿De quién es la rotonda? Y la de Cobeón, yo es que no sé si era del ayuntamiento o era del gobierno. El gobierno, pues si es del gobierno. El gobierno. ¿Y lo pagó todo el gobierno navarro? Yo creo que sí, porque el ayuntamiento lo que hacía era parchear la situación. O sea, había verdaderos socavones. Es que yo lo que no tengo claro es si una partida del ayuntamiento de Tudela fue para esa rotonda. Eso es la duda yo que tengo. Creo que eso al final lo acabó haciendo el gobierno de Navarra. Claro, y este es el tema de Buñuel. Si el kit de la cuestión. Claro, Ana García. Es decir, que la oposición les tenía que haber aprobado los primeros presupuestos que consensuaron UPN y el grupo de independientes. Hombre, eso es mucho pedir. Tú tienes que aprobar algo en lo que te han dejado participar, en los segundos presupuestos. Si le dejas participar a la oposición en elaborarlos, pues claro que los va a aprobar. Pero si no le dejas participar, eso es mucho. Bueno, que mucho lo único pedir. que había que elaborar era el acuerdo sobre la rotonda, con que fíjate. ¿Solamente en ese pueblo necesitan una rotonda y el resto ya está solucionado? A ver, 5 millones de presupuesto, ingresos menos gastos, quedan 200.000 para inversiones. Y si de 200.000 vas a colocar 175 en hacer una rotonda que no tienes obligación de pagar, pues eso es lo que hay. Bueno, y la rotonda esa, hombre, yo creo que al final eso es una excusa, porque luego si eso no es legal o no lo puede hacer el ayuntamiento y lo tiene que hacer el Gobierno de Navarra, pues al final esas cosas no se hacen. Porque muchas veces, bueno, como ha salido en el presupuesto del gobierno de aquí de Tudela, el 85% se ha ejecutado, el 15% no. Pues en Buñuel puede pasar lo mismo, no ejecuto esa parte de la rotonda y punto. Porque el tema es que el Gobierno de Navarra pedía el 60-40, que el ayuntamiento pagara el 40%. Que podría haber habido una negociación ahí, ¿no? En lugar de un 60-40, un 20-80, yo que sí. Tomás Aguado. Sí, bueno, nada, por terminar, o sea, creo que se ha dicho todo, pero indudablemente entrando en estos detalles de por qué de la rotonda, de no rotonda, quién lo tenía que pagar, no lo tenía que pagar, indudablemente el secretario es el que ahí está poniendo un poco de orden en ese sentido. Entonces, pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Yo creo que son por problemas personales, que las relaciones dentro de la organización municipal eran malas y se ha llegado a este tema. Y yo lo único que quiero decir es una cosa, yo voy a poner en defensor de los ciudadanos de Buñuel. Los 11 señores que están ahí salieron de unas urnas, votados por la gente de Buñuel. Pues si ahora se han puesto a jugar a política, tienen la obligación de solucionar ese problema. Y si no, ya saben lo que tienen que hacer. Yo veo, sin conocer el pueblo, yo veo por aquí mayorías. Se tendrá que llegar a acuerdos. Y a partir de ahí, que el pueblo de Buñuel no se vea perjudicado por toda esta situación. Nos vamos a ir al tercer asunto y le voy a dar la palabra a Ana Figueras. El tercer asunto, nos vamos ya con el Ayuntamiento de Tudela, porque Tudela cerraron 2024 con 10 millones de superávit, 17 de remanente. El alcalde Toquero y la concejala Carmona destacaban la gestión eficiente que deja a Tudela con una economía saneada y equilibrada. Pues bien, el PSOE ha acusado a Toquero de falta de gestión pese al superávit de las cuentas. La portavoz chueca ha criticado que el ayuntamiento tenga más de 17 millones sin ejecutar. Por otro lado, también cuestiones de Tudela, que ha endurecido las sanciones por carteles, pintanas y excrementos de mascotas. Sí que me ha llamado la atención que las infracciones por estos comportamientos pasan a ser graves, con un incremento de multa de 100 a 751 euros por un excremento de mascota. O sea, pueden ir ahí, en esa línea, tanto los carteles pintadas como excrementos de mascotas. Y una polémica
Bueno, pues que Contigo Tudela acusó al alcalde Toquero de usar fondos públicos para asistir a una fiesta de partido. Denunciaban que el alcalde utilizó el coche municipal y el Vía T del ayuntamiento para acudir a un acto de Juventudes Navarras. Pues bien, Alejandro Toquero respondió a Contigo Tudela y niega el uso indebido del coche municipal. El alcalde asegura que viajó a Pamplona para acompañar a la comisaría de Tudela en el Día de la Policía Nacional. Hay temas, ¿eh? Y esto es cada semana, o sea que la semana pasada hablábamos de un asunto y hoy estamos hablando de otro. Ana Figueras. Pues empezando por lo que es más práctico, además es más útil en general para la ciudadanía, el remanente. Se puede, o sea, las cuentas y la política puede justificarse de una manera y de la contraria, y cada cual, el que recibe la información, si es de aquí, se va a quedar con que muy bien, fíjate tú, la gestión superávit. Y el que es crítico va a decir, bueno, pues Tudela es Tudela una ciudad emblemática y en la que no hacen falta invertir en más cosas y controlar lo propio que se hace e incluso implementar más cosas. Pero yo digo, Tudela es una ciudad que podía ser 3 veces más, o 3 o 30 veces más bonita, más limpia, más cuidada, los jardines realmente mantenidos, los servicios y la oferta más variada, incluso pues cultural. Puede ser muchas más cosas, y de hecho puede ser. Yo creo que aquí faltan todavía servicios importantes que, si es caso, nos podremos meter después. Luego, yo creo que Tudela hoy se merece, primero, que esté mantenida, que no está. O sea, aquí se hace una parte de una rehabilitación de la orilla del Ebro, y a los meses ya sigue siendo un erial. Ya es verdad que se utiliza más porque está ajardinada y lo único que se hizo fue revegetar ese espacio, un espacio con el que nunca nos hemos llevado bien, porque es verdad que... Pero yo el otro día fui a verlo después de un tiempo y sigo pensando que las contratas de este ayuntamiento en limpieza, jardinería y ornamentación son pésimas, no malas, pésimas. Los lisiviaos en las zonas donde hay contenedores siguen estando, sigue siendo zonas muy lamentables en el mantenimiento de la limpieza, todo lo que es Juan Antonio Fernández. La parte vieja ni te cuento, o sea, Tudela es lo que es porque eso, son los tudelanos los que vivimos, que estamos orgullosos de vivir, y aunque no seamos nacidos aquí, lo queremos. Pero no se atina con la limpieza ni con el mantenimiento de jardines. A mí me parece bien que en este sentido se quiera intentar poner orden. De hecho, han aparecido cantidad de espacios para poder poner carteles, cartelería. Me parece bien que primero se pongan los espacios para que luego la gente los utilice y no los vaya poniendo por cualquier sitio. Y desde luego el tema de los excrementos me parece fundamental. Yo se lo dije al grupo al que he apoyado políticamente en el ayuntamiento, es una absoluta indecencia que no se respeten los espacios que no son de uso canino, sino que son de uso de paseo en parques, y que además cuando se va por la calle hasta el espacio de los caninos, pues se ven muchos excrementos. Entrar hoy, por cualquier día, se puede hacer la prueba cualquier día, entrar hoy al Tarazónica por la zona de Las Claras es ver dónde está el estercolero de las mascotas. Es uno de los estercoleros de las mascotas. Con lo cual, no sé si luego lo van a poner en práctica, porque lo que hay que hacer primero es que los perros tengan el chip, luego identificar el excremento y luego buscar y saber de quién es. Y para acabar por la primera ronda, yo creo que no estamos hablando de la utilización como utilización. Estamos hablando de que el señor Toquero tenía un acontecimiento, que en este caso era de la policía, pero él se va previamente y utiliza los servicios públicos del ayuntamiento para un acontecimiento que tiene al día siguiente. Él se va de víspera, luego se fue a reposar para luego ir a la policía o a la atención de la policía, o cómo fue esto. Entonces yo creo que no es tanto el fuero, sino la utilización de los medios públicos, en este caso para uso personal. Gracias, Ana Figuera. José Antonio Rapón. Hombre, empezando por el final que ha terminado Ana, ¿verdad? Que, oiga, ¿cuándo vamos a dejar de estas chorradas? La chorrada de que pagó una comida. Oiga, pues es el alcalde y tiene que pagar una comida de 400 euros porque hay un personaje que tiene una cierta importancia y relevancia en esta ciudad, pues se paga y ya está. Oiga, es que coge el coche del ayuntamiento y va primero a una actividad privada y luego va a la fiesta de la Policía Nacional a acompañar a la Policía Nacional de Tudela. Mire, yo conozco directores generales del Gobierno de Navarra. Conozco gerentes de sociedades públicas del Gobierno de Navarra que vienen con el coche de la sociedad pública a su casa.
y lo utilizan como un vehículo propio. Y además es que pone en el letrero del coche tal sociedad pública. O sea, que un señor que es un director general o un gerente de una sociedad pública del Gobierno de Navarra puede utilizarlo como un medio propio y el alcalde de Tudela no puede utilizar un coche que es del ayuntamiento. Ya, nos dejamos de chorradas y que contigo Tudela se dedique a hacer oposición un poco más en serio, ¿vale? ¿Cuál es lo siguiente? Lo del pipicán, excrementos, carteles, totalmente de acuerdo. Si además hay una parte que está ahí donde el juzgado, que está disponible para que allí vayan, en fin, que hagan sus cosas y tal. Y luego eso no es sucio el perro, es sucio es el dueño, que yo tengo un perro y llevo unas bolsitas y cuando esto, pues bueno, le das la vuelta a la bolsa, lo coges así, ¿verdad? Pues notas una cosa muy blandita, pero bueno, y ya está, y lo tiras a una papelera. Pero eso es educación cívica. Educación cívica y un poco de urbanismo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Lo de la Hacienda, pues Tudela está saneado económicamente. Aún no se ha acabado la legislatura, con lo cual que tiene un remanente de tesorería de 17, casi 18 millones de euros, pues para ir gastando en los próximos 2 años y sacando adelante los proyectos que tiene para la legislatura y otras cuestiones que vendrán. Lo que no estoy de acuerdo es con Olga Chueca del Partido Socialista cuando dice que este remanente y este dinero que le sobra es gracias a que el Gobierno de Navarra le da 18 millones a Tudela. De eso nada. La señora Chueca no sabe que el Gobierno de Navarra no da nada, ¿eh? Son los ayuntamientos los que tienen derecho a participar en los tributos que recauda la Hacienda Foral, porque está en la Constitución, y en la Constitución dice que los ayuntamientos se les dotará de la financiación necesaria por parte de sus diputaciones o sus comunidades con recursos propios y por parte de los gobiernos provinciales. En este caso, la Diputación, que es el Gobierno de Navarra, recauda. Es el fondo de transferencias famoso para las entidades locales y de ese fondo cada año se aprueba una ley y se aprueba una fórmula, que es dificilísima esa fórmula de entender. Y al Ayuntamiento de Tudela le corresponde tanto, al de Pamplona tanto y al de Murchante pues tanto. Pero no es que le dé, es que tienen derecho los ayuntamientos a participar en los impuestos que se recaudan en Navarra, ¿vale? Y luego no sé si me queda alguna otra cuestión que hemos hablado. Las 3. ¿Lo de? Esas eran las 3. Eran las 3, pues ya lo he dicho. Sobre este asunto, recuerdo el alcalde de Valtierra cuando decía lo que trabajamos en Valtierra, lo que hacen las personas de Valtierra, pues que luego que se tenga como más claro, ¿no? Que es un poco a la referencia que estamos hablando, que es lo que luego te viene del Gobierno de Navarra, que no es que te lo dé, sino que te corresponde por obligación, ¿no? Pero estas son las transferencias corrientes. Otra cosa es que pidas una subvención para hacer un juego deportivo y te lo den o no te lo den. Ana García. A ver, bueno, yo sobre los excrementos, poner carteles, yo la verdad es que los carteles lo veo feo, ¿eh? Yo lo veo ahí en una calle, un cartel con un montón de cosas pegadas, desordenadas, para mí lo veo feo. Yo no sé si es tan necesario hoy en día que todo está en Internet y cuando quieres buscar incluso en Tudela, ¿quieres buscar cosas de segunda mano? Pues tú vas a Internet, no vas a un cartel que hay. Así que yo los carteles no lo veo muy... Los excrementos de la gente, pues sí, la gente que tiene un perro, algunos son unos guarros, todo hay que decirlo. Lo que pasa que es muy difícil controlar eso, porque en algún ayuntamiento, en el Olite hace años intentó eso. Y a ver, eso tiene su técnica. Luego los excrementos ya estaban secos y no sé qué, y no había manera de saber de quién eran o se contaminaban con los de otro perro cerca. Bueno, eso creo que no funcionó para nada. Sin embargo, el reproche que yo haría es que el ayuntamiento no por eso limpia más. O sea, porque te ves el excremento ahí, incluso arrastrado, que yo digo, ¿qué pasa? ¿La gente no lleva gafas o qué? Para poderlo pisar y ahí. Es cierto que Juan Antonio Fernández, por ejemplo, los supermercados ahí es un problema, es una guarrería. Y yo creo que eso a veces hay que rendirse. El supermercado igual no va a ser más limpio, pero tienes tú como ayuntamiento limpiar. Que a mí cuando se mancomunó toda la limpieza, no sé si me pareció una buena idea. Luego, lo que se ha dicho del alcalde que usa recursos públicos, es que yo creo que hay gente que tiene muy metido en la cabeza que si no usa recursos públicos no es importante, no tiene poder, y entonces tiene que usar el coche para una tontería que igual le cuesta 30 euros coger el suyo de gasolina, ir y volver y pagar el peaje. Pues no, tiene que coger el público y generamos polémica. Lo mismo que la comida. No la puedo pagar yo, me la tienen que pagar, si no, no soy importante. Entonces esa mentalidad no la entiendo yo mucho.
Y en cuanto al presupuesto, hombre, pues Toquero, que se queja tanto y tanto, resulta que el 25% casi el 50% casi de los ingresos que tiene Tudela le vienen de transferencias corrientes, y entre ellas el fondo, que es 24,4 millones. De los cuales 18, que es a los que se refiere Chueca, son del Fondo de Haciendas Locales, con la lata que nos dio Toquero, con la capitalidad. Pues si recibe más dinero del Fondo de Haciendas Locales cuando se cambió la forma del reparto, le tocan más dinero, los 18 millones. Y luego a mí me sorprende, yo como ciudadano, tú dices que el ayuntamiento tiene superávit. Bueno, pero es que esto no es una sociedad para tener superávit. ¿Por qué tiene superávit si luego no vamos a repartir beneficios ni nada? Deberían explicar un poco qué ha pasado, qué proyectos no se han hecho, por qué no se ha ejecutado ese otro 15%, ya que se correspondía a ese 15% que no se ha ejecutado. Y a la vez veo que hay proyectos que se han quedado ahí un poco atascados. Tenemos segmentales que ahí eso no tira para adelante. Tenemos ya desde el año pasado estaba el problema de las piscinas. También atascado, y tener un recinto ferial, pues también estamos en ello, y no es de este año, ya viene de antes. Entonces, que tengas superávit y a la vez tienes proyectos que no tiran para adelante, merecen una explicación. Pues es la opinión de Ana García, y ahora se lo pedimos a Tomás Aguado. Sí, bueno, esto va por partes, ¿no? En cuanto a lo de la cartelería y todo eso, Ana, eso es arte urbano. El poner tantos carteles y tal, eso es arte urbano. No, lo que quiero decir es que toda la información que se dé puede ser en aplicaciones de móvil, en cartelerías y tal, pero creo que tiene que ir acompañado de un seguimiento, y el seguimiento es sancionar. Y eso, ahí está lo complicado. En Murchante está muy complicado. Bueno, los carteles no tanto porque se firman. Yo lo que veo el problema del control es en los excrementos de los No, claro, yo hablo en eso, y lo otro, los carteles... Es que de los carteles creo haber leído 1.500 euros por poner un cartel fuera de lugar. Sí. O sea, me parece una desproporción. El que sea, será un maleducado, un lo que sea, pero 1.500 euros. Bueno, yo no voy a entrar en eso. Además, yo no soy ciudadano de Tudela, pero es cierto que todo lo que sea por mejorar el ambiente y la limpieza y todo, a mí me parece fenomenal. Pero repito, tiene que ir acompañado de sanciones y de medidas, ¿no? En cuanto a lo otro, volvemos a bajar un poco al barro en cuanto a que el alcalde coja el coche y todo eso. Bueno, a mí tampoco... No es que lo considere normal. Lo puedo considerar normal, pero es verdad que también se podía evitar. Como decía Ana, pues por 30 euros vas allí y no das lugar a que hablen en esas situaciones. No te pongas en esto. Y luego lo último es que por fin me alegro de hablar en Tudela de política. Y es lo que estáis hablando del remanente de tesorería. Eso es un arma que todos los que nos hemos dedicado a esto, es un arma que siempre ha sido muy, muy complicada y muy conflictiva. Yo digo lo que dice Ana, de que un ayuntamiento no está para amasar fortuna, no está para amasar dinero. Yo también lo digo. Sí, no. Entonces, habéis dicho 18 millones, ¿no? Sí. Yo no soy ciudadano de Tudela. 17 de tesorería y 10 de superávit. Pero yo lo que quiero decir es que ahí es donde voy, que ahí es donde se tiene que hacer política. Ahí es donde la oposición, que es una labor muy importante en los ayuntamientos, ahí es donde está. Tiene que hacer un seguimiento de lo presupuestado, de lo ejecutado, y por qué no se ejecuta. Y entonces hacer esas peticiones que estaba diciendo Ana Figueras, en decir, quiero mejorar la limpieza, quiero mejorar esto, quiero mejorar lo otro, y entonces eso, si a partir de ahí se te niegan y termina el año y tienes ese remanente, les podrás decir, pues, cuáles son las cosas. ¿Por qué? Porque también el equipo de gobierno tendría que explicar por qué tiene ese remanente de tesorería. Porque no he invertido lo que pensaba, o me lo estoy guardando para no sé qué. Porque claro, cuando tienes mayoría, esas cosas se tienen ahí en el cajoncito y está muy bien. Pero ahí está la labor de la oposición. Sí. Podemos hablar de las comidas, pero creo que esta es la labor importante que se hace en un ayuntamiento, y esto no es hablar de Murchante o de Cascante, esto es hablar de 40.000 habitantes de un pueblo grande como Tudela, y que tendría que ser en un crecimiento en toda su dimensión. Claro. ¿Qué ocurre? Hemos hablado de 3 temas muy potentes. Hemos hablado del Valle del Keiles, del Instituto, hemos hablado de la actualidad de Buñuel y hemos hablado de Tudela. Y nos hemos quedado sin tiempo, estamos ya sobre la hora. Pero somos conscientes de que tenéis tantas ganas de hablar que vamos a hacer, pero sí que os voy a pedir, Ana Figueras, 30 segundos
segundos, porque creo que el próximo programa lo podemos dedicar a profundizar sobre esta temática del Ayuntamiento de Tudela con más tranquilidad. Así que 30 segunditos para cada uno y voy a ser riguroso. Adelante. Hay cosas que no son importantes y no se le tiene que echar el valor, no se tiene que poner ahí a discutir ese tema. Yo digo, el remanente a mí me duele que no se utilice cuando hay aquí un problema muy serio de rehabilitación del casco viejo y de ponerse al servicio del Gobierno de Navarra en vivienda. Es mucho dinero de remanente y, desde luego, vivienda en Tudela. Vamos, Coscolín estaba yo en el Parlamento. Gracias, Ana Figueras. José Antonio Rapún. ¿Y la vivienda la va a solucionar el Gobierno de Navarra? Madre mía. Lo primero, las cuentas pues son un reflejo de la situación económica del Ayuntamiento de Tudela, que es muy saneado y sostenible y con recursos para el futuro. Segundo, que esto, estoy de acuerdo, un ayuntamiento tiene que tener la deuda justa que puede pagar y los recursos justos. Y tercero, pues que no se acabó la legislatura. Ana García. Estamos hablando como si se hubiera terminado. Ana García. Bueno, pues una sugerencia, si tiene superávit, por ejemplo, que amortice deuda. Y Tomás Aguado. Amortizó un millón. Bueno, decirle a José Antonio que nos acabó la legislatura, que quedan 2 años. Claro. Eso parece ser que cuando acabe el Ayuntamiento de Tudela tendrá 54 millones de remanente. De superávit. De superávit. Así llegamos al final de la tertulia. Agradecemos. La semana que viene vamos a hablar de este tema en primer lugar. Vamos a hablar del presupuesto del Ayuntamiento de Tudela, vamos a hablar de las mejoras que cada uno veis. Vais a hablar también, porque además tenéis personas relacionadas en vuestros entornos que seguro que os va a dar más pistas, y lo seguiremos profundizando. Ha estado con nosotros y lo queremos agradecer a Ana Figueras. Muchas gracias. Y a vosotros y a la audiencia. Muchas gracias también a José Antonio Rapún. Pues muchas gracias a los oyentes también. También hemos contado con Ana García, que le damos las gracias. A vosotros. Y de la misma forma a este murciantino que saca pecho siempre que sale su pueblo, Tomás Aguado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esto ha sido la tertulia Objetivo La Ribera. Amenazamos con volver. Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera.